Entonces, ya arrancamos. Ahora sí. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro, Señor, gracias, Señor, porque eres bueno, Señor. Señor, tu palabra es como agua que va limpiando nuestros corazones, Señor, nuestras mentes de toda la inmundicia, de todo lo que el mundo nos está invadiendo, Señor. Por eso es necesario que estemos más apegados a tu palabra, Señor, para así, Señor, descubrir las artimañas del enemigo, Señor, y ver cómo quiere desviar nuestra vista de Cristo, y ver cómo quiere que, Señor, que no andemos en esas bendiciones espirituales, sino que nuestra vida espiritual no crezca, Señor. El anhelo de Satanás es que no reflejemos a Cristo en nuestra vida, Señor. Y por tanto te rogamos que tu palabra, Señor, transforme nuestros corazones, transforme nuestra manera de pensar, Señor, y que no solo seamos oidores de la palabra, sino que seamos hacedores, Señor. Provoca en nuestros corazones un hambre de tu palabra, Señor. Provoca en nuestros corazones tanto el querer como el hacer, Señor, por tu buena voluntad, Señor. Somos ovejas torpes, Señor, y lo reconocemos. Si tú no obras en nosotros, Señor, no podremos hacerlo, Señor. Señor, reconozco mi torpeza, reconozco que te necesito, y mis hermanos reconocen que te necesitan, Señor, porque no podemos cambiar por nosotros mismos, necesitamos tu gracia en nosotros, Señor. Por favor, haznos ver, Señor, nuestros pecados, haznos ver, Señor, la maldad que hay en nosotros, y haznos entender que la salvación la tenemos en Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues Romanos, capítulo 1, versículo 28, 29, 30, 31. Sí, por favor. Y como ellos no probaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables sin misericordia. Fíjense lo tremendo que Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Bueno, lo leyeron hasta el 32, era hasta el 31. Y el final 32. Pero está bien, o sea, nada más. El punto aquí, hermanos, fíjense, el versículo 28 casi nos habla lo mismo del 26 y del 27. Nos muestra que el hombre que rechaza el conocimiento de Dios, y no hablamos del conocimiento espiritual, porque el conocimiento espiritual no lo puede obtener el hombre. Puede obtener un conocimiento intelectual de Dios, pero no puede tener un conocimiento espiritual. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que el hombre no puede tener un conocimiento espiritual de Dios? Porque necesita tener al Espíritu Santo en él. ¿Pero por qué? Porque no se le ha revelado Dios. Sí, pero ¿por qué? Porque está muerto en Cristo, porque su alma ¿Muerto está... en Cristo? Ay, no, porque está muerto en Dios, o sea, su alma no... ¿Muerto en Dios? No. Ay, no, ¿cómo se dice? Está su alma muerta en la casa. O sea, su alma está... Como dice aquí, está muerto Porque en sus somos pecados. pecadores. Exacto. Porque estamos muertos espiritualmente. Sin Cristo estábamos muertos espiritualmente en nuestros delitos y pecados. Recuérdense Efesios capítulo 2, que lo hemos visto varias veces, que Dios os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Por eso el hombre no puede conocer a Dios espiritualmente. Solo lo podemos conocer cuando Dios nos resucita, nos da nueva vida en Cristo Jesús, ¿sí? De otra manera no podemos reconocerlo. Pero el hombre sí puede conocer a Dios de una manera intelectual. Como no conocen mucho.
Sí, y eso los debería de llevar a humillarse, y si el hombre se humillare, entonces, dice la palabra de Dios, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. ¿Sí? Entonces, al hombre al rechazar ese conocimiento intelectual que Dios está mostrándole, porque acuérdense lo que vimos cuando estábamos viendo más adelante, que Dios se revela a través de ¿qué? De su creación, dejó un indicio de que Él existe, y el hombre lo puede ver que hay un Dios, pero el hombre al rechazar esa verdad intelectual, ¿verdad?, hace que Dios ejecute lo que habíamos visto la vez anterior, los pecados del hombre, que Dios haga que el hombre se guíe por su perverso corazón. ¿Y qué es lo único que puede detener el perverso corazón del hombre? La gracia de Dios. La gracia de Dios. Cuando hay una reforma moral, y hablámoslo así, hermanos, una reforma moral en una sociedad, no es el hombre reformándose a sí mismo, sino es la gracia de Dios actuando en la humanidad. ¿Por qué? Porque un corazón no puede reformarse a sí mismo, porque el corazón del hombre es perverso. Acuérdense lo que decía el profeta Isaías, nuestras maldades nos llevaron como viento. ¿Sí? Como una hoja lleva el viento, así nos llevaron nuestras maldades. Como una hoja no puede contrarrestar al viento, no puede oponérsele al viento y no puede decir, no me mueves, ¿va? Se la lleva el viento, así somos nosotros con respecto al pecado. El pecado nos lleva a donde Él quiere, cuando estábamos sin Cristo, ¿verdad? Hoy, en Cristo, ¿qué pasa? Seguimos pecando, ¿no? A veces. Pero ahora sí tenemos la capacidad de resistir a eso. Sí, te resbalas, sí, pero sí, ya no te quedas. Ya no te quedas ahí abajo, ¿ah? Ya no te quedas así de, ay, me vale, ¿no? Sí. Ya no sientes el mismo sentimiento cuando pecas. Yo me acordaba así cuando andaban en el mundo. ¿Qué pecado? Iba aquí, iba allá, tomaba y esto. Pero ahorita ya haces algo y estás. Sabes que está mal. Y sabes que está mal. ¿Sí? Y cualquier cosita así, ya estás. Estás así. La verdad es que no deberíamos. La verdad es que sí ya tenemos la facultad, el poder, porque el Espíritu Santo está en nosotros, de vivir cada día mejores en Cristo Jesús. Mucho va a depender de nuestra victoria en nuestra vida en comunión con Dios, como ya lo hemos venido viendo. Nuestra comunión con Dios es lo que nos va a dar la fuerza para resistir el pecado. Si yo no estoy conectado a la vid, no voy a resistir el pecado. Porque lo que me da la fuerza para resistir es Cristo, no es otra cosa. Y si yo no tengo esa vida de oración y de comunión con Dios en su palabra y en oración, entonces no voy a poder resistir el pecado. Todo depende de esa comunión con el Señor. Por eso dijo el Señor a los discípulos, velad y orad para que no entréis en tentación. Muchas veces entramos en tentación porque no estamos velando y orando. ¿Sí? Nuestra vida está más enfocada en otras cosas. Entonces nosotros tenemos, hermanos, que empezar a velar y orar para ese detalle. Si la gente, hermanos, esta gente que rechaza el conocimiento intelectual de Dios, va a recibir un castigo muy fuerte. Pero como nosotros como cristianos ya no estamos bajo condenación, pero sí podemos estar bajo la disciplina. Si en verdad hemos nacido de nuevo, como les he dicho, si no hemos nacido de nuevo, pues tenemos un problema mucho peor. Pero un cristiano que quiere vivir su vida en pecado, ese tipo de cristiano, si es un cristiano en verdad, va a venir la disciplina de Dios sobre él. Y la disciplina de Dios lo vamos a ver más adelante, como el apóstol Pablo también. Pablo no solo expresaba
Hermanos, ocúpense en su salvación con temor y temblor. Pablo lo vivía también. ¿Sí? Pablo vivía lo que él decía. Cuando él estaba diciendo a los filipenses, ocúpense en su salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce en ustedes tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Cuando Pablo estaba diciendo eso es porque Pablo lo estaba viviendo. Y Pablo sabía que tenía que ocuparse, no porque fuera a perder su salvación, pero porque podía perder otras cosas. Y vamos a ver todo ese detalle. Ahora miren, hermanos, en los versículos 29 al 31, que nos habla que estos están atestados de toda injusticia, perversidad, avaricia, maldad, colmados de envidia, homicidio, contienda, engaño. Veamos a la sociedad exponenciándose cada vez más en estos pecados. En estos pecados. Véanse cómo durante ciertos tiempos en la sociedad estos pecados como que se levantan, ¿verdad? ¿Y qué tiene que venir de Dios? Un juicio. ¿Verdad? Yo me acuerdo del pues todo lo que, o sea, no coinciden, ¿no? Pero el mal tiempo, ¿no? Destruyó ¿cómo se llama? Nueva Orleans, ¿no? Ahí que había, ¿no? Perversión, o sea, ahí era la ciudad de la locura, ¿no? Sí, iban a hacer lo peor, ¿no? ¿Y qué pasó con Cancún también, no? O sea, también tuvo su juicio, o sea, ahí es el Señor manifestándose, ¿no? O sea, de ya, o sea, ¿sabes? Ya me tienen hartos, ¿no? Entonces ahí va un juicio, ¿no? No sé Igual si fue el pasó en caso Veracruz también, o sea, digo, no es coincidencia, ¿verdad? Que esos lugares donde, o el Guerrero, o sea, lugares así que tienen toda esa fama, ¿no? Esa fama de que la gente va a hacer todo, la perversión y todo. O sea, como ha habido juicio de Dios, ¿no? En esa ciudad. Es impresionante. Y será en el tiempo de Dios, no quiere decir que Dios cada rato va a estar haciendo juicio de Dios. No, es en el No, tiempo, no, No, en su tiempo de Dios. En el caso, no sé si fue en Nueva Orleans o Nueva York, que le hablaron la tormenta perfecta, pero no sé si fue Nueva Orleans, a esa tormenta que les pegó. Le llamaron la tormenta perfecta, ¿por qué? Porque todos los factores, luna llena, Sí. todo se mezcló Sí, así. para que eso fuera algo devastante. Entonces sí podemos ver ahí una Sí, intervención. la verdad, sí. Sí. Ahorita, por ejemplo, Filipinas está siendo Es azotada lo que por estaba un viendo, megatifón. ¿no? Ajá. O sea, uno de los más poderosos de Pero toda la tú lo historia. subiste, ¿no? Sí, ahorita la acabo de decir. Acabo de decir. 300 y cacho De kilómetros por hora. los vientos. Y 370 las ráfagas. Categoría 5 plus. No es 5, es 5 plus. O sea, más arriba de Y no solo es uno chiquito Sí, el tamaño, ¿no? 500 kilómetros de diámetro. de hierro. Y ahorita está pegando en Filipinas. Imagínense eso, hermano. Si a nosotros nos pegó categoría 1. No sé Pero cómo en Filipinas, también como dices tú, en Filipinas se ve mucho la pedofilia. Hay mucho Es muy pedo- azotada por tifones, ¿no? Pero ahorita fue algo fuera de lo convencional, ¿no? Entonces, Imagínate, ya hay mucho sectores de No te digo, pero uno de los grandes cosas ahí que hay en la pedofilia. Niños, niños, ahora, fíjense algo. Al estar yo estudiando esto, se me vino una cita. Y busquen, por favor, 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 1 al 5. 2 de Timoteo 3, versos 1 al 5. verso del 1 al 5. Ujú. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos,
sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Hasta el 35. Traidores, impetuosos, infatuosos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos eviten. Esto lo mencionaron en el Congreso, ¿verdad? Sí. Fíjense en la Biblia textual. Lo puse aquí. Y debes saber esto, casi está igual, pero algunas cosas diferencian. Y debes saber esto, que en los últimos tiempos, en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán egoístas, amigos del dinero, arrogantes, soberbios, difamadores, desobedientes a sus padres, ingratos, irreverentes, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, enemigos de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos y amigos de los placeres más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán su eficacia. Apártate de ellos. Fíjense, hermanos, que aquí hay algo bien importante. Como yo les decía, la sociedad cada vez, en cada ciclo, de repente estos pecados que está hablando Romanos se exponencian. Pero aquí el punto importante que nosotros tenemos que ver como iglesia es lo que está hablando aquí el apóstol Pablo en 2 Timoteo, que dice, pero en los últimos días vendrá, y empieza a dar una lista que es muy similar a la de Romanos. Si ustedes la analizan, es bastante similar. Pero la lista de Romanos está hablando de los impíos. La lista de Timoteo, de Pablo a Timoteo, está hablando en la iglesia. Así es. De gente que va con apariencia de piedad, ¿no? Con apariencia de piedad, pero negarán su eficacia. Apártate de ellos. ¿Y por qué podemos ver que son cristianos? Porque el apóstol también más adelante, creo que fue Judas, que dice que al hermano que ande mal, ¿verdad? Y que ande en cuestiones raras, fornicaciones y todo, no te juntes con él, ¿verdad? Y aquí Pablo está diciendo lo mismo, apártate de tales. No nos podemos apartar del impío. Sería ilógico, tendríamos que estar aislados. Aquí está hablando de gente que dice ser cristiano. Entonces, esta es la muestra implacable de que cuando se presente esto, estamos ya en los últimos días. Y eso quiere decir, hermanos, que hoy en día, actualmente, estamos en los últimos días. Porque esto se está presentando en la iglesia. Hombres arrogantes, soberbios, difamadores, desobedientes a sus padres, ingratos, amadores de dinero, amadores de los placeres, más que de Dios. Entonces veamos esa lista, hermanos. Entonces, eso se está presentando hoy en día en la iglesia y nosotros tenemos por eso, que estar metidos en la palabra. Para detectar cuando venga un arrogante, un soberbio, un difamador, porque vendrán con apariencia de piedad. Tú los vas a ver predicar desde el púlpito y predicarán como si fueran gente piadosa, pero negarán la eficacia de la piedad. ¿Qué quiere decir negarán la eficacia? Realmente no la vivirán, sino buscarán otras cosas, no lo que lleva a la piedad. Como le dijo el apóstol Pablo a Timoteo, también más adelante, dice el apóstol Timoteo, ¿qué le dijo a Timoteo? Ejercítate en la piedad. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. Pero el que se ejercita en la piedad, para mucho provecho. No solo para esta vida, sino también para la venidera. Entonces, hermanos, eso es lo que nosotros tenemos que ver. Si nosotros empezamos a meternos en la palabra y ver qué es lo que Dios quiere y ver qué es lo que Dios nos está hablando, entonces, hermanos, veremos a este tipo de empleo. Miren, la versión Dios habla hoy dice, también deben saber que en los tiempos últimos vendrán días difíciles. Los hombres serán egoístas, amantes del dinero, orgullosos y vanidosos. Hablarán en contra de Dios, desobedecerán a sus padres, serán ingratos y no respetarán la religión. No tendrán cariño ni compasión, serán chismosos, no podrán dominar sus pasiones, serán crueles y enemigos de todo lo bueno. Serán traidores y atrevidos, estarán llenos de vanidad y buscarán sus propios placeres en vez de buscar a Dios. ¿Cómo vemos esto? Aparentarán ser muy religiosos, pero con sus hechos negarán el verdadero poder de la religión.
no tengas nada que ver con esa clase de gente. ¿Sí, hermano? No sé si sea esto, pero por ejemplo, ahora que ya estamos en esta casa de oración, ¿no? Y vemos cómo son las prédicas que es conforme a la palabra. Ya escucho, por ejemplo, escucho alguna prédica de otro pastor, así que no sea... Por ejemplo, ves que cambia el enlace. Ajá. Y hace rato decimos, mi mamá es loco. Dice, o sea, ¿cómo grita? ¿No? Ajá, O sea, ya lo ves porque y dices, uno dice, ¿no? Pues no está hablando conforme a la palabra del Señor, no... Ya uno sabe identificarlo, ¿no? Antes te ibas con emoción, ay, Carolina, ay, que Randy no sé qué onda, ay, ay, que no sé mucho Randy por eso. El que y predicaba en el y ya o escucha uno un CD de algún pastor que antes compraba unos CDs en la iglesia, ¿no? Y ya los oyes y dices, pues entonces, ¿por qué yo creía todo esto, no? O sea, ¿por qué? Mencionaban mucho a Nicolás, ¿no? Que, ay, mira, Nicolás en todas sus prédicas era lo mismo. Testimonio de que me salió y que yo era un borracho, que yo era no sé qué. Y era puro testimonio. Y dices, ¿en dónde está la palabra de Dios ahí, no? Y nosotros nos emocionábamos porque, ay, Viene Nicolás, claro, viene Nicolás. Dios nos va transformando poco a poco. Y como le comenté a una doctora que también iba en amistad, me la encontré ahí en el congreso, la doctora Flora. Yo trabajé con ella. Y digo, ay, doctora, y digo, pues, sí, sí, aquí ya tengo tiempo. Digo, ay, yo no la había visto. Me dice, sí, dice. Y le digo, ah, ya sé, digo, el Señor está recortando todo su rebaño y todo lo está trayendo aquí. Y ya nos empezamos a salir, pero sí, o sea, veo eso, ¿no? Que ya oyes otras prédicas y... Ya no te llenan, ya no te Ay, transforman. no, eso. El Señor dice que hoy va a ser un milagro. Hoy el Señor, hoy es el loco ese que está diciendo. Hoy dice el Señor que va a ser milagro. Hay una persona, o sea, una persona que sí onda? que necesita un milagro, que Sí, una o sea, persona que está enferma de Pues mira, de los mira, riñones, a la que toma fuimos, ¿no? A la de milagro. sanidad con este problema. 3 días. 3 días de sanidad. ¿Sí, esto? y como dice No. Chuy, ¿y qué pasó con esa gente? Recibieron su milagro porque Dios quiso, no porque ellos Porque ellos quisieron. también... Pero, Hay, por ejemplo, hasta sí cierto eso de que la gente si la gente recibe su milagro y ya, o sea, se aleja de Dios, hasta podría, no sé un ejemplo sería hasta un tío que yo tengo, ¿no? Mi tío Toño, que recibió un milagro de que estaba enfermo, que estaba paralítico. Dios lo sanó, se paró, ya se compuso de las piernas y ya se alejó y ya no volvió quiso saber nada de Dios. Ya nada más dice que lee la Biblia y todo, pero de ahí en fuera ya. Se le sanó su cuerpo, pero de ahí en fuera. ¿Qué pregunta ibas a hacer, Ricardo? Sí, ahorita nos comentaron un comentario de los pastores que, sí, identificamos ya, ¿no? Pero ahorita ¿cómo se llama? Habla siempre, Eliud, ¿cómo? O sea, yo no he escuchado tus prédicas y todo, pero lo veo así muy enfocado, ¿sabes? Que está muy preocupado y le interesa mucho ¿cómo se llama? La gente, ¿no? La última vez que fue allá, ¿cómo se llama? Es donde me rescatan una vez. al evento Pero, anhelo de su presencia o algo pero así, ¿tú ¿no? qué opinas de él? O sea, él también está Ah, ya lo grabé. algo, ¿qué? Ya ves que dije. Nada, sígueme. Desviado, él o también Sí, está sí. del grupo de todos los... Desgraciadamente sí. Desgraciadamente sí. Hoy todas sus predicciones... O sea, es que no podemos... No podemos por unas predicaciones decir, o sea, por unas cuantas predicaciones decir cuál es la doctrina. Acuérdense que hablarán bien de la piedad, o sea, pero con sus hechos la negarán. Va a haber hasta Cash, Guillermo Maldonado, de repente dan predicaciones
buenas. Bien, bien, o sea, bien conforme a la palabra. Pero eso no significa que estén bien. ¿Por qué? Porque la mayoría de sus predicaciones dicen otra cosa. Van enfocadas a, tú tienes el power, tú tienes acá, Dios te llamó a esto, Dios te llamó a conquistar. Por ejemplo, el IUD tiene muchos detalles, si mal no recuerdo, de hasta cuestiones de maldiciones generacionales Ajá, y todo ese detalle. Sí. Y eso no es antibíblico totalmente que un cristiano tenga maldiciones generacionales. Entonces ellos dirán, aparentarán, por eso dice Timoteo, aparentarán. La piedad. Pero ya uno, el Espíritu Santo ya te hiciera en un determinado momento en que tú los No hay escuchas mucho, mi amor, ya te dije. y ya ves esos tipos de detalles, ¿no? Así es. Aquí no está bien. No. Y ya no te sientes a gusto, o sea, oyes la prédica, pero como que hay algo, como una vez te comenté con las alabanzas que antes, ¿no? Y hay alabanzas muy bonitas, pero hay alabanzas, por ejemplo, hay una alabanza de grupo este de este señor, Escobedo, que es un grupo de... Conquistando fronteras. Ajá. Y empiezan a gritar y empiezan a gritar. Y una vez íbamos en el carro y íbamos subiendo y digo, ay, lo apagué. De varias canciones y Pero sale así de que claro que no se cae. Y yo digo, y ese tipo de cosas así como que ya te incomodan, ¿no? veo, no sé qué. Y antes hasta lloraba una y ahora tú dices, es que eso no es lo que tú quieres, ¿no, señor? O sea, y ahí como... El decía de que el Luna, que ahorita precisamente me acuerdo de una prédica porque estuve de eso de ahorita lo que leíste de Timoteo, de que tener la apariencia de piedad y todo eso, y él dio una prédica de su beso, ¿no? Y aparte de algo de Luna, que uno tiene que, si tú eres cristiano, ¿dónde está tu poder? Demuéstrame tu poder. Porque si tú eres cristiano, debes de tener poder para ¿cómo se llama? Para, sí, no, o sea, tu coraza, o sea, lo que te pones para evitar todo el pecado y todo eso. Pero ahí a mí, por eso yo te pregunté, porque no he escuchado las demás. Tengo ahí como 3 o 4 de él, pero, o sea, para mí que digo, pues sí está muy adentro, pero eso que me estás diciendo ahorita, o sea, voy a escuchar más. Es que hay muchas cosas y el enfoque, si no nos enfocamos en la palabra, nos guían porque van a mezclar. Lo que pasa es que los falsos maestros mezclan verdad con mentira. No te van a mezclar toda la mentira, no te van a decir así la mentira así de golpe. No te van a decir, aquí es metafísica, ¿eh? ¿Por qué? Porque tú ya sabes, yo soy cristiano y te sales, aunque seas religioso. Pero lo involucran, lo maquillan bonito. Acuérdense que la palabra de Dios dice que Satanás se disfraza como ángel de luz y sus ministros como ministros de justicia. Entonces, Satanás es astuto, maestro del engaño, hermano. Si la gracia de Dios no estuviera con nosotros, Satanás nos engañaría. No somos, por nuestra intelectualidad, no somos que evitemos el engaño de Satanás, ¿no? El engaño de Satanás es Dios quien lo retiene por nosotros. Si no, Satanás nos engañaría. Si Satanás engañó a la tercera parte de los ángeles que estaban en el cielo viendo la gloria de Dios, que son mucho más inteligentes que nosotros, mucho más sabios que nosotros, que no tenían pecado. Ahora, si Dios quitara un instante su gracia de nosotros, nos confunde Satanás. Así es de sencillo, dependemos total, entera y plenamente de Dios. Porque es lo que nos habla la palabra de Dios, brother. Nos habla que la sociedad se va a corromper, pero eso no es nada normal, porque desde donde Pablo estaba escribiendo Romanos, que era Corinto era un puerto depravado, homosexualismo, ya vimos, o sea que en Roma abundaba y en varias ciudades de Asia, de Grecia abundaban esos tipos de pecados, o sea, y la sociedad de repente cae en esos baches, pero el problema es cuando la iglesia se contamina.
Hoy en día hay muchos, hermanos. Yo lo quiero más enfocar, esta enseñanza a la iglesia, que a los de allá afuera, porque los de allá afuera ya sabemos que son así, que están siendo guiados por su perverso corazón, que no quieren venir a Dios porque aman sus tinieblas. Aman su forma de vivir, aman su pecado. Por eso, como vamos a ver ahorita el versículo 32, bueno, léanlo de una vez, para que... Ya después de que cuando estuve en discreción Quienes de habiendo no estuvo mal. quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Sí, miren, aquí en la palabra de Dios para todo esto me gustó más como lo tradujo. Romanos 1:32 dice, aunque saben que la ley de Dios dice que quienes hacen esto merecen morir, no les importa y siguen haciéndolo. Además afirman que están en lo correcto los que hacen todo eso. ¿Sí? O sea, fíjense, aunque saben que la ley de Dios dice que quienes hacen esto merecen morir, no les importa y siguen haciéndolo. ¿Cómo estamos viendo la sociedad hoy en día? Con el avance del homosexualismo, del lesbianismo, del feminismo, de la pedofilia, que ya quieren que se autorice, la zoofilia. Ya andan peleando que se autorice la pedofilia, que un adulto pueda andar con un jovencito de 12 años, 11 años, por si el jovencito lo ama o la jovencita lo ama, porque el amor... Para el amor vaya. ¿Y sabes qué? Yo he escuchado también eso de que el nuevo papa que está, está a favor de muchas cosas de estas, ¿no? Y la gente lo sigue, sí. Hoy me sorprendió mucho un comentario de una compañera que regresó de vacaciones y le dice a otra compañera, yo ya no me dice, ay, no, mana, dice, fui a la villa. Dice, y me compré mi indulgencia. Y yo estaba, me quedé, oye, sí, dice, ahí te venden la indulgencia para que uno esté más tranquilo. Dije, en esas épocas y la gente sigue comprando indulgencias. O sea, a mí me cayó así como, Eso era antes, ¿no? ¿en serio? Dice, yo ya me compré mi indulgencia. A eso fuimos a comprar esas indulgencias. Yo. Va por mí. Y ahí decirles, oye, ¿y crees que el dinero compra el favor de Dios? No podemos comprar con el dinero el favor de Dios. ¿Por qué? No hay forma. Ni todo el dinero del mundo alcanzaría. Además de que el pecado no es algo monetario para Dios. No es que Dios haya perdido el dinero. No es que Dios haya perdido dinero, sino que nosotros quebrantamos la ley de Dios. Y la ley de Dios dice, mereces morir. Mereces la ira de Dios. Y te tengo un día para descargar la ira. Entonces, bajo eso estamos. Y lo único que puede calmar la ira de Dios es sangre. Cristo en nosotros. Por eso, el ejemplo, ¿no? De cuando Dios vino, cuando fue a que tenían que marcar las casas, ¿no? Con la sangre del cordero, ¿no? Así es. No hay otra, porque la ley de Dios demanda muerte. Demanda el derramamiento de sangre por el pecado. ¿Verdad? Entonces, hermanos, nosotros tenemos que ver, la sociedad hoy en día es lo que podemos ver. No solo la sociedad dice, ay, ya, está bien que lo practiquen, está bien que lo hagan. ¿Cuál es el problema? Todos tienen derecho. Y ahorita, por ejemplo, se ve mucho lesbianismo. Bueno, se trabaja mucho gay. Y es que se está cumpliendo la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios también? Que en los últimos tiempos los días serán como Sodoma y Gomorra. ¿Verdad? ¿Vale? Ahora, ¿por qué dice aquí la palabra de Dios? Te digo que me gustó cómo lo introdujo y esto me hizo llevar a otros textos. Aunque saben que la ley de Dios dice que quienes hacen esto merecen morir.
¿verdad? Hablando, si vamos al contexto, estamos hablando de todos esos pecados y especialmente homosexualismo y lesbianismo, que es lo que estaba hablando el versículo 24, 25, 26. Entonces, hermanos, si nosotros vamos a Levíticos, ahí vamos a ver, Levíticos 20:13. ¿Cuál? Levíticos 20:13. ¿23? 20:13. Génesis, Éxodo, Números, Levíticos, Deuteronomio. Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron. Ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. ¿Levítico qué era? Levíticos 20:13. 20:13. La Biblia textual dice, si un hombre se acuesta con varón, como se acuesta con mujer, cometen una abominación, ambos serán muertos irremisiblemente, y su propia sangre recaerá sobre ellos. Ahí Dios dando sus estatutos, estaba hablando, quien practica el homosexualismo, el lesbianismo, merece morir. Y se cumple lo que dice Romanos 1:32. Saben lo que dice la ley de Dios, pero no les importa. Yo creo que por eso tanta cosa se infecta. Por ejemplo, la gente La gente de, acaba enferma, ¿no? por lo regular, Dándose de- los de SIDA se enferman o sea, la hay mayoría, ¿no? O sea, enfermedades ahorita ya, que porque una transfusión o eso, pero realmente las primeras personas que tuvieron SIDA decían, es maricón. O sea, y era homosexual. O sea, ¿y qué es el SIDA? Es la muerte. Sí, pues el SIDA en sí dicen que el trasfondo del SIDA estuvo más bien en la perversión de la Zoofilia. de la zoofilia. Viene de África, ¿no? Sí, de relación de hombres con De monos, África. que dicen, va, desde ahí, yo no sé la verdad, pero Desde ahí fue- hay- Pero es una enfermedad de muerte, es ¿no? una enfermedad de muerte. O sea, Y afectó más al humano que al animal. Entonces, fíjense, en Levíticos 18, 22 al 26, no, hasta el 29, 18 18 de 22, al 29, 29. dije 26, luego dije mejor no, hasta el 29. Del Levítico 18, 18, Del 22 al 29. Dice así, no te acostarás con varón como si fuera mujer, es abominación. No te ayuntarás con ningún animal contaminándote con él, ni mujer alguna se pondrá ante animal para ayuntarse con él, es perversión. No os contaminaréis con nada de todo esto, porque con todo esto se han contaminado las naciones que yo expulso de delante de vosotros. Porque esa tierra se corrompió, por tanto he castigado su maldad sobre ella, y esa tierra va a vomitar a sus moradores. Vosotros, en cambio, observaréis mis estatutos y mis decretos, y no haréis ninguna de todas estas abominaciones, ni el nativo ni el extranjero que peregrina entre vosotros. Porque los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros cometieron todas estas abominaciones, y la tierra fue contaminada. No sea que la tierra os vomite por haberla contaminado, como vomitó a la gente que fue antes de vosotros. Cualquiera que haga alguna de todas estas abominaciones, las personas que las hagan serán cortadas de entre su pueblo. es increíble cómo la palabra de Dios, o sea, cosas que, o sea, es que es increíble este libro de la vida, la verdad. ¿Verdad? O sea, ¿cómo es posible que, o sea, es el Antiguo Testamento, o sea, ¿no? Y ya se Desde veía esa eso, época brother. ya se veía, ¿no? Ya se veía. O sea, si lo están escribiendo ahí es porque ya se veía, brother, ¿no? Había ciertas perversiones, había detalles. No al grado que hay hoy en día, pero ya había. Entonces, la palabra de Dios nos está ya advirtiendo. ¿Y por qué dice? Porque la tierra te puede vomitar. No es que la tierra tenga vida y te vaya a vomitar, sino Dios en versículos anteriores, de los que ya leí, dice eso, que Él quitó a esos habitantes a causa de sus pecados. Entonces yo quito a estos por causa de sus pecados. Inclusive ayer estaba viendo, Oye, ¿y los Teslas que eran los que fueron
Justamente los celtas eran Ay, Dios de era gente gay. No, pues sí. Ayer me mandaron una de los perritos que a veces me escribieron de perritos así de adopción y eso. De unas, estaban denunciando a una señora que adoptan perros grandes, pastor alemán, grandaneses, pero porque hay una red en el Facebook de mujeres, son señoras que salen con fotos con sus hijos y todo, y digo, Dios mío, ya está. Para eso los adoptan. Adoptan a los y ya las están localizando para denunciarlas y darles a los perros. Ahí quiero hacer, y ahorita porque el jueves lo predicaron también en casa de oración, y tenemos que hacer algo bien, hermanos. No caigamos en el error, se lo voy a decir, de defender más a un animal que a un hombre. Porque a veces por defender a un animal queremos condenar a un hombre. Si el hombre maltrató al animal, ¿ok? No estamos a favor del maltrato animal. No estamos a favor. Pero no le puedo desear la muerte a ese hombre porque maltrató a ese animal. O que se vaya a refundir 30 años en la cárcel y se pudra en la cárcel porque maltrató a un animal. Porque entonces estoy prefiriendo un animal que no fue hecho a imagen y semejanza de Dios Que a un hermano, ¿no? que a un no debo hombre. de amar. Entonces, que sea pecador y todo aunque eso. sea pecador, aunque sea pecador, así es. Tengo que ver a esa persona como una opción. El animal no se va a ir al cielo. Así es. El animal no se puede arrepentir de sus pecados. Cristo no vino a morir por el perro, ni por el gato, ni por el mono, no vino a morir por ningún animal. Vino a morir por el ser humano. Entonces mi principal interés debe de ser llevar el evangelio a esa gente que lo necesita. A esa gente que anda en perversión, necesito llevar el evangelio. ¿Por qué? Porque si Cristo no me hubiera abierto los ojos, yo estaría igual o peor. Así. Entonces, en ese detalle, y eso lo tocó el hermano Álvaro, hermanos, no caigamos en eso. Hoy en día está muy fuerte eso de la defensa de los animales y despreciando al ser humano. Y la teoría de la defensa de los animales viene en el trasfondo, a decir, les hemos quitado el espacio a los animales, y los animales merecen el espacio. El hombre necesita ser quitado, el animal necesita. Entonces, cuidado, hermanos, no caigamos en ese detalle. ¿Sí? La creación, Dios puso como joya de la creación al hombre. No puso al perro, ni al gato, ni al león, ni al leopardo. Repito, no estamos a favor del maltrato animal. Pero no podemos estar pugnando para que se castigue a alguien por un detalle, ¿no? De un maltrato animal. Podemos pugnar a lo mejor algo por un maltrato a una persona, pero no por un maltrato a un animal. Ahora, debemos de estar más preocupados por predicar el evangelio que por defender a un animal. Entonces, eso debe ser. Cuando yo le doy amor de la misma manera a un animal que a un ser humano, no es lo que la Biblia nunca te expresa eso. Díganme un solo versículo bíblico donde la Biblia diga, ama a tu animal como amas a los hombres. La predica. Cuán grandes cosas es la de Álvaro. Sí, fue la de Álvaro. Entonces, hermanos, ¿cuándo la Biblia dice que yo debo amar a un animal como amo a una persona? Ninguna parte. Ninguna parte. Si yo estoy haciendo eso, cuidado, hermanos, eso está mal. Entonces, y se lo digo porque lo escuché el jueves, ¿no? Y sí, estuve de acuerdo totalmente con lo que dijo Álvaro ahí, ¿no? Entonces, hermanos, volviendo al tema, 1 Corintios 6, 9 y 10. Ay, papi. ¿Que le falta azúcar? No le eché azúcar, pero ya. No, échale, brother. Primera de Corintios, ¿qué es? Capítulo 6, verso 9 y 10. Échale azúcar, brother. Verso de 9 y 10. 1 Corintios 6, verso 9 y 10. No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. No el rey, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes,
de los estafadores y de nada Ahí está. Ahí está. Y Pablo aquí está hablando a la iglesia de Corinto, que había unos, entre comillas, hermanos ahí en la iglesia de Corinto que estaban tremendos. Entonces, Pablo lo que está diciendo, hermanos, si ustedes están practicando esto, ¿no creen que van a heredar el reino de Dios? Ustedes están practicando esto, fornican todos los días, o idolatran todos los días, o adulteran todos los días, son afeminados, o son homosexuales, o son ladrones, o son ávaros, o son borrachos, o son difamadores, o son estafadores. ¿No creen que van a heredar el reino de Dios? O sea, no lo creen, ¿no? Porque es totalmente errado. Repetimos, una persona que ha nacido de nuevo sí peca. Sí pecamos. Pero no practicamos el pecado. Por lo tanto, si alguien está practicando un pecado, no hay otra cosa más que un árbol. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Un árbol bueno No puede dar fruto no puede dar malo. fruto malo, y un árbol malo No puede dar no fruto puede dar malo. fruto bueno. Entonces conoce al fruto por sus árboles. Conoce tu realidad a través de tu fruto. Conoce la verdad. Ahora, el fruto, muchas veces hemos hablado del fruto como traer almas a Cristo, ¿ah? No, el fruto es el fruto del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, ¿verdad? Este fruto debe empezar a mostrarse en nosotros. Y cuando el amor se expresa en nosotros, pues, lógicamente, ¿qué va a hacer? Predicarlo. Porque el que ama, ¿cómo es el amor de Dios? 1 Corintios 13, ¿qué dice? El amor no es jactancioso, no se envanece, no busca lo suyo, no es envidioso, ¿verdad? Entonces, hermanos, el amor es así. Entonces, cuando el amor de Dios está en nosotros, entonces nosotros tendemos a darnos a nosotros. Tendemos a darnos a nosotros. ¿Sí? Fíjense, hermanos. Necesitamos en realidad buscar a Dios de corazón. Buscar a Dios de corazón. Yo estoy tratando de hablar, me estoy hablando hasta a mí mismo. Créanme que me estoy hablando hasta a mí mismo. No estoy hablando por nadie en especial. Yo creo que siempre crean esto. Cuando hablo también para mí y para todos. Tenemos que en realidad, hermanos, hacer un análisis de nuestra vida. Es decir, en realidad, Cristo es todo para mí. En realidad amo a Cristo, amo a su iglesia, amo su obra, amo el reino de Dios. Porque les repito, el reino de Dios es un cambio. Cuando el reino de Dios viene a nuestra vida, viene el reino de qué, hermano? Viene el reino de luz, viene el reino de amor, viene el reino de verdad. Entonces, cuando yo veo la luz y veo de lo que Dios me rescató, y volteo y por la luz veo que los otros que están en tinieblas están tropieza y que van rumbo hacia un lugar terrible, no puedo hacer otra cosa más que por amor a predicar, servir. Un cristiano, por eso había un dicho ahí, no me acuerdo qué hermano lo decía, creo que en una amistad lo escuchamos una vez, que el que no sirve, no sirve. Y en realidad cuando hay un cristiano que no sirve a la obra de Dios, al reino de Dios, entonces, hermano, hay algo está mal. Hay algo que no está bien ahí carburando. Tenemos que servir a la obra de Dios, porque a eso fuimos llamados, a servir. No fuimos llamados a ser servidos, fuimos llamados a servir. Entonces, esa debe de ser la actitud. Les voy a recomendar mucho una película. Se me olvidó el nombre. La publiqué ayer en el Facebook. En el Facebook.
La vi, me gustó. Ya había leído el libro de ella. Gladys Aliwar se llama. Aliwar. ¿Dónde la ves? En YouTube está la película. Tarda 2 horas. Es una oriental, ¿no? ¿Eh? De China, China, ¿no? una misionera en la China. Vamos, Gladys Aliwar, Gladys. con Y, Aliwar. Creo que va así. Pero esa persona, hermanos, era tantas sus ganas de servir a Dios como misionera. La rechazaron en todas las agencias misioneras. Le dijeron, no, usted ya no sirve. Usted no sirve, usted no tiene conocimientos, no es una persona preparada, no nos sirve. Y la rechazaron, pero ella decía, no, yo tengo que servir, yo tengo que servir. Y vean ustedes, si ustedes analizan esa historia, hermanos, cómo trabajó de su salario. Ella vivía con lo más reducido, trabajaba a veces jornadas de 70, 80 horas diarias para recabar el dinero para irse a China, porque ella no, inclusive veías a gente hasta del mundo y cristiana y todo decirle, no se entiende, no, ¿qué estás haciendo con tu vida? O sea, te estás quedando con muy pocos pesos, te vas a agarrar a leña, te va a venir cosas, enfermedades. Yo decía, no, yo tengo que ir. Consiguió un viaje por tren que era larguísimo y todo. Llegó todo lo deplorable que pudo haber sido para ella, pero ella siempre iba con la actitud de servir. Y al final, vean ustedes qué bendición fue para la China esa persona. Gladys Aliwar. ¿Gladys? Aliwar. La tengo en el Facebook, antes no subí esa película, que la vi. Está otro que se llama también Eric Bloch, el de Carros de Fuego. ¿Han oído esta película? Sí. De Carros de Fuego. Él era cristiano. El de esa película, el personaje representativo de esa película era cristiano, sí, pero viene en caricatura. Ajá. Era cristiano, pero él, ya ganando las competencias nacionales de Inglaterra, lo postularon para mandarlo a las Olimpiadas como 100 metros. Pero la carrera de las Olimpiadas de los 100 metros caía conmigo. Y él dijo, no puedo. Le dijo su entrenador, ¿cómo todo atleta desea esto? Competir en las Olimpiadas y tú lo estás rechazando. Dice, créeme que sí me gustaría, pero primero es Dios antes que todas las cosas. Y perdóname, te pido disculpas porque sé que has dedicado tiempo para mí y todo ese detalle, pero entiéndeme. Para mí primero es Dios y después el deporte, ¿verdad? Y siempre fue, pues, ¿verdad? Dios lo honró. ¿Por qué pasó? Al otro día vino su entrenador, lo despertó y le dijo, oye, ¿sabes qué? Empaca tus cosas porque nos vamos a las Olimpiadas. Y me dijo, ya te dije que no voy a correr porque cae en domingo. No vas a correr los 100, pero los 200 y los 400 sí, porque caen lunes y caen miércoles. Entonces, ¿verdad? Pero él le dice, oye, pero yo soy especialista en 100 metros, no he corrido 200 y 400, no me importa, vamos. Y se fue. Y Dios lo honró ganando los 200 y los 400 metros. Pero ¿qué pasó después de ganar esas Olimpiadas y todo? Él dijo, bueno, ya cuando ganó, y creo que ganó varias veces, dijo, aquí está, Dios me llamó a ir de misionero a la China, se fue, con todos los honores, ¿verdad? Y se fue de misionero a la China. Y allá también anduvo corriendo, pero esquivando los disparos de los japoneses, porque le tocó la guerra entre Japón y China, para poder llevar carbón a gente que la necesitaba. Ministrando el evangelio, ministrando a su familia la tuvo que regresar a Estados Unidos. A él lo arrestaron los japoneses, lo encerraron y murió en la cárcel. Pero logró ganar a gente para Carros de Fuego, ¿verdad? Carros de Fuego. Sí, Carros de Fuego nada más no te expresa toda su vida. Carros de Fuego te expresa hasta donde él ganó las Olimpiadas. Pero después no te dice. Y después es que él se fue misionero. Dejó todo el éxito, toda la fama por irse de misionero. Entonces, hermanos, esa debe de ser un anhelo en el corazón de un ferviente corazón, de un ferviente hijo de Dios. Un ferviente hijo de Dios ama a tal grado que debe buscar servir a su Señor. Como el testimonio que también se dice del chavo, ¿no? Cantaba rock, ¿no? O cantaba... En Suiza es un testimonio también. Keith Green. Qué testimonio, ¿no? Sí. Con la manera, el amor por Dios, ¿verdad? O sea,
Es que un cambio de vida, o sea, un Un cambio. cambio, drogas, todo, y de repente, ¿no? Tú dices, sí, y tú dices, no puede ser, o sea, la manera en que amaba a Dios y todo, y perdía millones y millones de dólares, o sea, no, impresionante, y cómo Dios, a pesar de que perdía ciertas cosas, Dios allí lo honraba, ¿verdad? De una manera impresionante, no, de verdad, es un testimonio increíble. Y es que a veces me da tanto miedo, o no miedo, sino, no sé, nos cuesta tanto trabajo decidirnos, el tiempo, Nos cuesta no trabajo sé, o no sé decidirnos. qué es, Decidirnos, y le voy a decir porque lo digo por mí. Nos cuesta trabajo decidirnos Ahí está, porque ya nos tienes tu amamos. termómetro, espera. exactamente. Porque no queremos Dejar nuestras comodidades. Exactamente. no queremos ocupar nuestro tiempo libre en las cosas de Dios, sino ocuparlo. Es que necesito descansar. Tú sabes que necesito descansar. Y vine muy agotado del trabajo. Señor, aparte de mis 8 horas de sueño, necesito estar relajado y me voy a relajar un poquito. Y sí es triste, la verdad. Es Si vemos triste la nosotros situación. parte de la debilidad de hoy en día en la iglesia es eso, que el cristiano no quiere servir a su Señor. Así Y ya me imagino, los 3 años que Cristo estuvo pastoreando, ¿no? Qué desgastante debió haber sido esos 3 años, ¿no? Todo lo que visitó, todo lo que recorrió, para llevar, o sea, ¿cómo se llama? ¿Qué quieren ahorita? Enseñar a sus discípulos. Sí, aquí es una solicita. O sea, dice que él casi no descansaba, o sea, mientras sus discípulos dormían, él descansaba. ¿Ya te vas? Sí, o sea, tiene tanto. Llévatelo, Imagínate, llévatelo. imagínate Dale, los 3 años de Jesús, Sí. fueron 24 horas. ¿No? O sea, mientras sus discípulos dormían, él oraba. Y a veces Y ayunaba y todo, o sea, él... ¿por qué no podemos dar un poquito? ¿Por qué no podemos? Porque no estamos pegados a Cristo. O sea, no estamos en la oración, hermanos. ¿Cuántos, en realidad, hermanos, cuánto tiempo invertimos en la oración? ¿Cuánto tiempo oramos diariamente? ¿Cuánto tiempo dedicamos al estudio de la palabra? Inviértelo en lo que tú quieras. O sea, ponlo, perdón, en comparación con lo que tú quieras. Pero ¿cuánto tiempo inviertes en estar en comunión con Dios? Eso es la verdad, eso es lo que nos provoca el miedo. Y hacerlo todos los días tener tiempo, el mejor tiempo para él. Tenemos Nos que... afanamos tanto en nuestra vida diaria, en nuestros quehaceres, en nuestras comodidades. Queremos, sí, Dios les bendiga, queremos vivir más allá. Queremos vivir como vida. Exacto. Eso es lo que queremos vivir. Y no Porque a estamos veces dispuestos. hasta pecamos en, Señor, quiero, no desear lo que esta persona tiene, eso no. Pero, no permitas que pasemos esto, no permitas que pasemos hambre, no permitas que me falte algo. Y eso, ahorita que dices tú, y pensándolo, es porque nosotros mismos somos nuestros propios ídolos, ¿no? O sea, no dejamos que la voluntad de Dios se haga en nuestras vidas, sino que siempre estamos, tanto peco yo como peca otra persona que no conoce de la palabra. Porque el pecado, como se dice en la palabra, no importa ser chico o grande, o sea, el pecado es pecado. Y eso sí es preocupante, ¿no? Sea por ahí Arthur W. Pink, decía, iglesia que no evangeliza, se fotiliza. Eso es una verdad. Cristiano, yo lo voy a ir a la parte, él lo mandó a los generales, vamos a mandarlo a la parte. Cristiano que no evangeliza, se fotiliza.
se fosiliza, se vuelve un fósil. Porque el agua que está corriendo en ti, ¿qué pasó en las iglesias de Europa? Ahorita las iglesias de Europa cristianas, donde surgió tanto el cristianismo y todo, pongámoslo así, que sabemos que es gracias a Dios, claro, gracias a Dios, pero también gracias a hermanos que hubo ahí, que de esas naciones salieron para evangelizar América. Hoy en día se están cerrando todas estas iglesias, hay un cerradero de iglesias cristianas por parte de gente. ¿Por qué? Porque no hubo evangelismo. Está pasando lo que está pasando hoy en día en las iglesias en México, no hay evangelismo. Las iglesias que están creciendo es porque están creciendo bajo un evangelio falso. Pero no hay, las iglesias que se captan en tener sana doctrina, no están saliendo a evangelizar. Están invirtiendo y estamos invirtiendo el mandato del Señor. El mandato del Señor es ir y hacer discípulos. Nosotros decimos que vengan, los hacemos discípulos. Pero si vienen, si no vienen, allá, viles pecadores, ingratos, los del infierno. No se trata de eso. Segunda de Timoteo, que ya lo leímos, capítulo 3, ¿verdad? Que dice, serán amadores de sí mismos. Amadores de los placeres más que de Dios. Y estamos hablando de gente dentro de la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que hace que mucha gente no quiera ir más allá? Es eso. Nos amamos a sí mismos. Nos amamos a nosotros mismos. No amamos al Señor por sobre todas las cosas. Eso es lo que vimos en la clase pasada. ¿Cuál es el gran mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Y si no lo amas así, eso dijo. Dios es digno de ser amado. Jesús no lo expresó directamente, pero indirectamente sí lo expresó. El que no ame a Dios así, no es digno. ¿Por qué? Porque Él dijo, si amas a padre, madre, hijos más que a mí, padre, madre, hijos, esposa, esposa más que a mí, ¿qué? No eres digno de mí. Si pones tu mano en el arado y haces como la mujer de Job, volteas para atrás a ver lo que estás dejando, dice el Señor, no eres digno de mí. Si no te niegas a ti mismo, estás dispuesto a morir por mí y querer servirme, mejor no me sigas. Te estás equivocando. El evangelio de Cristo es un evangelio de muerte a la carne. Tenemos que morir al yo para seguir a Cristo. Y fíjense, hermanos, les voy a poner el primer indicio que cuando la maldad se multiplica, Dios lo castiga, ¿verdad? Lo podemos ver en Génesis capítulo 6, versos 5 al 8. Capítulo 6, versos 5 al 8. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón, y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Fíjense, hermanos, por la maldad del hombre, dice, se voy a raer al hombre, pero no solo al hombre. También voy a raer a la bestia, a los animales. Entonces, hermanos, pero, y quise poner el verso 8 porque me encantó, pero Noé halló gracia ante los ojos. Aquí podemos ver la gracia de Dios. No es que Noé fuera bueno, es que halló gracia. Dios quiso ocupar a Noé para reservarse un remanente y no destruir a toda la raza. ¿Verdad?
Pero fíjense, hermanos, está el diluvio, ¿verdad? También está Sodoma y Gomorra. Génesis 13:13. Y vio al pasar. Génesis No, 13:13. perdón, está doblado. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente. Porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Génesis 13:13. Ay, perdón, me brinqué hasta el otro, perdón. No, está bien, no hay problema. Dice, mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. ¿Sí? Génesis 19:4 al Génesis 19:4 hasta el 11, por favor. Pero antes que se acostasen, Pero antes, que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vieron aquí esta? Que vinieron. Que vinieron aquí esta noche, sácalos para que los conozcan. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí. Y dijo, os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. ¿Hasta dónde vamos? Hasta el 11. Entonces, ve aquí ahora, yo tengo dos hijas que no han conocido varón. Os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues vinieron a la sombra de mi pecado. Y ellos respondieron, quita ya, y añadieron, vino este extraño para habitar entre nosotros, y habrá de erigirse en juez, ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper las puertas. Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos, y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban en la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Qué tremendo. Qué tremendo la terrible maldad de los hombres de Sodoma y Gomorra. No, los cegaron. O sea, los siguieron por ceguera. Acuérdense que vinieron unos ángeles y visitaron a Lot. Ajá, que fueron los que estuvieron. Y al verlos los hombres de Sodoma, dijeron, Entonces están bonitos. la lujuria, la Pues sí, lascivia. porque Y a tal grado que tener relaciones, ¿no? Lot les dice, les doy a mis hijas, pero dejen a estos hombres en paz que vinieron bajo mi techo. Y Oye, dijeron, brother, no nos y aquí- importa, hazte a un lado, queremos a esos hombres, ¿verdad? Perdón, Y entonces dice que empezaron a hacer violencia sobre Lot y los ángeles metieron a Lot. ¿Y qué pasó? Hirieron con ceguera a esa gente. Y a causa, vean la terrible maldad, a causa de esta perversión tan grande, los tuvo que destruir a Sodoma. Y los ángeles fueron los que le fueron a avisar a Lot. Salte, porque vamos a destruir Sodoma y Gomorra. Y ningún habitante va a ser. Y la esposa de Lot sale, pero ¿qué hace? Voltea para atrás. ¿Verdad? ¿Por qué volteó para atrás? Para ver los regresaron. Que amaba las cosas, ¿no? de cosas materiales. Materiales, o a lo mejor hasta los demás, ¿verdad? Porque sintió un afecto especial hacia esa ciudad. Por eso Jesús dijo, el que pone su mano me dará y voltea para atrás. No es digno. Como alguien que va en el arado no puede estar volteando hacia atrás, ¿no? ¿Por qué? Porque va a hacer surcos así y va a echar a perder la tierra. Tiene que ir siempre viendo hacia el frente. Lo mismo nosotros tenemos que hacer en Cristo.
Hermanos, el pueblo de Dios, Israel, se había alejado de Dios también. En el pueblo de Dios no hubo homosexualismo, pero sí había pecados terribles y continuos. Veamos cómo lo describe el profeta Jeremías en Lamentaciones 4:6. Lamentaciones 4:6. Porque se aumentó la iniquidad de la hija de mi pueblo más que el pecado de Sodoma, que fue destruida en un momento sin que acamparan contra ella compañeros. Porque se aumentó la iniquidad de la hija de mi pueblo más que el pecado de Sodoma. Aquí no está hablando de homosexualismo ni lesbianismo, ¿eh? Está hablando de una perversión, de soberbia, de avaricia. Malaquías o Ageo, no me acuerdo, dice, ustedes han hecho casas de marfil, han hecho muchas cosas, ¿verdad? Y no se han interesado por la casa de Dios. Y aquí, y si lo transportamos en nuestro tiempo, diríamos, nosotros estamos amontonando comodidad y todo, y no estamos haciendo nada por la obra de Dios. Porque la gente escuche el Evangelio, porque la gente oiga de Cristo. Ezequiel 16, 49 y 50, lo voy a leer yo. Dice, he aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. Está hablando de Samaria. Samaria la comparó con Sodoma. Pero ¿a quién le está hablando aquí? A Judá. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. Soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas. Y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí. Y cuando lo vi, las quité. Y por ello tuvo que venir el castigo de Dios sobre su pueblo. Ezequiel 16, 49 y 50. Y debemos pensar que nosotros como Iglesia de Cristo no escaparemos de la corrección si seguimos buscando y caminando hacia las cosas que Dios no nos está mandando. O si queremos ser parte de lo que era Samaria o ociosidad. Dice por ahí que es la ociosidad, la madre de todos los vicios. Entonces, la ociosidad, hermanos, si somos ociosos, entonces estamos no obedeciendo a Dios. Estamos no obedeciendo a Dios. Pablo nos dice que debemos de administrar nuestros tiempos y más cuando veamos que la venida del Señor se acerca. Debemos de ser excelentes administradores de nuestro tiempo. ¿Sí? Efesios 4:1 dice, yo pues, se lo voy a leer en la Biblia textual, yo pues, el prisionero del Señor, os exhorto que andéis como es digno del llamamiento con que fuisteis llamados. Y si leemos Efesios 4:17 al 32, que son varios versículos, hermanos, que ya lo debimos de haber leído porque fue la clase antepasada, vamos a ver ahí varias cositas que Dios nos va a estar hablando, o ya nos habló en nuestra vida. Pablo también nos dice en la epístola de Romanos que estamos viendo, en Romanos 13, versos 12 al 14, Romanos 13, versos 12 al 14. La noche está avanzada, Uh-huh. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. ¿Nada más eso? No, 12 hasta el 14. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, ni en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no probáis para los deseos de la carne. No probáis. No proveáis para los deseos de la carne. Fíjense, la versión Dios habla hoy
Dice, la noche está muy avanzada y se acerca el día. Por eso dejemos de hacer las cosas propias de la oscuridad y revistámonos de luz, como un soldado se reviste de su armadura. Actuemos con decencia, como en pleno día. No andemos en banquetes y borracheras, ni en inmoralidades y vicios, ni en discordias y envidias. Al contrario, revístanse ustedes del Señor Jesucristo y no busquen satisfacer los malos deseos de la naturaleza humana. Hermanos, como cristianos, podemos satisfacer los malos deseos de nuestra carne. Acá tengo otra versión que también está. ¿No, hermano? Ya casi llega el momento. Así que dejemos de pecar porque pecar es como vivir en la oscuridad. Hagamos el bien que es como vivir en la luz. Controlemos nuestros deseos de hacer lo malo y comportémonos correctamente, como si todo el tiempo viviéramos a plena luz del día. No vayamos a fiestas, no vayamos a fiestas donde haya desórdenes, ni nos emborrachemos, ni seamos vulgares, ni tengamos ninguna clase de vicio, no busquemos peleas, ni seamos celosos. Más bien, dejemos que Jesús nos proteja. Tenemos que empezar, hermanos. Pablo dice en Efesios capítulo 6 que nos vistamos de toda la armadura de Dios. ¿Verdad? Y al final de que habla de la espada del Espíritu y el escudo de la fe, dice, con toda oración, súplica en el Espíritu. De nada sirve que te pongas el yelmo de la salvación, la armadura de la justicia, el escudo de la fe, la espada del Espíritu, si no hay una vida de comunión con Cristo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Wow. Fíjense, hermanos, Dios nos está hablando y nos está advirtiendo acerca de ya no seguir esos pecados, porque si seguimos esos pecados y si queremos seguir viviendo como vivíamos antes, o vivir de acuerdo a los dictados de nuestra carne, de nuestros deseos, de lo que el corazón quiere, de lo que la carne quiere, entonces vendrá la disciplina de Dios. Por eso Dios siempre nos advierte que escuchemos su voz. Jeremías 7:23. Jeremías 7:23. ¿Jeremías qué? 7:23. Mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz, y será vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mande, para que os vaya bien. ¿Sí? Jeremías 9:13, se los voy a leer hasta está larguito, por eso 19, del 13 al 19, dice, dijo Jehová, porque dejaron mi ley, la cual di delante de ellos, y no obedecieron a mi voz, ni caminaron conforme a ella, antes se fueron tras la imaginación de su corazón, y en pos de los Baales, según les enseñaron sus padres. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, he aquí que a este pueblo yo les daré a comer ajenjo, y les daré a beber aguas de hiel, y los esparciré entre naciones que ni ellos ni sus padres conocieron, y enviaré espada en pos de ellos hasta que los acabe. Así dice Jehová de los ejércitos, considerad y llamad plañideras que vengan, buscad a los hábiles en su oficio, y dense prisa y levanten llanto por nosotros, y desháganse nuestros ojos en lágrimas, y nuestros párpados se destilen en aguas, porque de Sión fue oída voz de endecha, cómo hemos sido destruidos, en gran manera hemos sido avergonzados, porque abandonamos la tierra, porque han destruido nuestras moradas. Es que Dios, hermano, Dios está hablando que como pueblo de Dios, el pueblo de Dios Israel es un ejemplo para nosotros. Si Dios lo castigó, y era su pueblo, y Dios les había dicho en Éxodo, Israel, no creas que porque eres mejor que los otros pueblos te los
sino porque te amé. Dios nos dice hoy lo mismo, no creas porque eres lo mejor de allá afuera, sino porque te amé. Lo que tenemos que Pero si no oyes mi voz, no creas que te va a dejar a que hagas tu gadarena voluntad. Aquí te vas a alinear con derecha, ¿verdad, Carlos? Pero lo que Dios le dijo a Israel, arrepiéntete. Israel, ¿qué hizo? Israel quiso seguir como las otras naciones. Siempre quiso ser como las otras naciones. Y siempre anheló lo que las otras naciones tenían. Y hoy en día es un llamado a nosotros como iglesia de Cristo, no estar anhelando lo que el mundo tiene. Si el mundo tiene riqueza, que lo tenga. Si el mundo tiene carros, que lo tenga. Si el mundo tiene casas, que lo tenga. Nosotros tenemos lo mejor, a Cristo. Ese es el bien más preciado. Tenemos la eternidad. Tenemos... Tienen lo terrenal. Y hasta ahí se va a quedar. Es un antiguo himno. Más allá, meditad en que hay un hogar. Más allá, en la margen del río de luz. Casi no meditamos eso. Que nuestra ciudadanía, que no somos siempre ciudadanos. nos estamos preocupando por tenemos que comer, tenemos que pagar eso, tenemos para aquello. Y no meditamos, ¿no?, en la palabra de Dios, ni nos enfocamos en lo que Dios quiere que hagamos, ni obedecer a Dios en lo que nos pide, ¿no? Decían por ahí, no sé si fue Jimmy Swaggart o qué predicador, pero dicen que después de predicar lo entrevistó la BBC de Londres hace años atrás. Y le dijo el reportero de la BBC de Londres, oiga, dice, ¿no cree que Jesucristo pide mucho? Ya. Y él dijo, yo a qué horas dije que Jesucristo pide mucho. ¿En qué momento de mi predicación hablé que Jesucristo pide mucho? Jesucristo no pide mucho, Jesucristo pide todo. Y si no das todo, olvídate, mejor sigue tu vida. Y es lo que Jesús habló en el sermón del monte, cuando habló con los discípulos. Vean las pláticas que Jesús tenía con sus discípulos y con la gente que le seguía y todo. Y Jesús nunca presentó un evangelio de sígueme y te voy a dar lo que tú quieras. No, es, ¿quieres seguirme? Te costará. Deja todo. Te costará hasta tu vida. Te puede costar hasta tu vida. Te puede costar tu familia. Te puede costar tu casa. Te puede costar todo. ¿Quieres seguirme? A veces hacemos como el joven rico. Sí queremos la vida eterna, Señor, pero me pide sacrificar cosas que no estoy dispuesto a sacrificar. Mejor voy a seguir a un Cristo, me voy a hacer un Cristo que me permita seguir como yo quiero vivir. Pues vamos a seguir a un falso Cristo. Decía por ahí, hay un libro que les voy a recomendar, de David Blount. ¿Cómo se llama el libro? Se los paso porque no se me fue el nombre. ¿En serio? O sea, ¿cómo? O sea, ¿qué pasa Ay, Dios, ahí? oren por mí porque creo que este alemán está muy fuerte. Está muy fuerte. Pero radical, así se llama, radical. De David ¿De Platt. quién? David Platt. ¿Clan? Platt. P-L-A-T-T. Platt. David Platt. Está buenísimo ese libro. Y él, un resumen que hace en YouTube de ese libro. Y ya la gente que lo ha leído me lo ha recomendado también. Él dice, radical. Él dice, si nosotros leemos a Jesús de la Biblia, ¿cómo él hablaba a la gente? ¿Cómo él presentaba el evangelio a la gente? ¿Cómo él decía, si me quieres seguir, es esto? Es esto. Si no, ni me sigas. Yo no te voy a robar. Tú eres el que tienes que venir. No, yo. Esto es lo que cuesta seguir. ¿Estás dispuesto? Dice, pero nosotros, en la cultura que hoy tenemos, hemos hecho un Cristo a nuestra forma. Y el gran peligro es que estamos adorando a otro Cristo.
no a Cristo, sino un Cristo falso, hecho conforme a lo que yo necesito. Yo necesito un Cristo que me permita vivir mi vida. Necesito un Cristo que me salve del infierno, pero que me permita vivir como yo quiero. como yo quiero, que yo sea dueño de mi tiempo, que yo sea dueño de mi espacio, que yo sea dueño de lo que yo quiera, que yo decida lo que voy a hacer con mi vida, con mi dinero, con mi familia, con todo. Ese Cristo es el que quiero seguir. Y empiezas a crear un Cristo así. El problema es que no se lo rodea. Como decía aquí en la palabra, en la imaginación, ¿no? Así En es. tu imaginación, creo que lo acabamos de leer, Exacto, es una idolatría, te creaste un Cristo falso. para que yo esté en mi comodidad adorando a un Cristo falso, El que me dé problema- lo que yo quiero, no El lo que... problema es que no lo detectamos, hermano. Exacto. El problema es que no lo detectamos y ese es el análisis que nos tenemos que hacer. ¿Estoy siguiendo el verdadero Cristo? ¿O hice un Cristo a mi forma? Y estoy creyendo que voy al cielo, cuando en realidad no voy al cielo, voy al infierno. Porque seguir a otro Cristo no me salva. El que me salva es el verdadero. Entonces, necesito seguir a ese Cristo. Cuando nosotros vemos en la palabra de Dios, hermanos, me pega mucho y me pega bastante cuando Pablo le habla, creo que es a la iglesia de Filipos, que dice, porque a Dios le ha placido que padezcáis por causa de él. Y cuando escribe a la iglesia de Tesalonicense, cuando escribe a las diferentes iglesias, Pablo habla del padecimiento, no como de algo, sino como de algo natural en el cristiano, que es un honor padecer por Cristo. Léanlo en las cartas. Esto lo he repetido varias veces. Timoteo, el que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerá persecución. Hermanos, ninguna prueba os ha sobrevenido sin nada más, sino esto es la muestra del justo juicio de Dios. Pablo. Hermanos, si padecéis, gozaos en el Señor. Entonces ustedes vean y analicen todas las cartas de Pablo, Pedro, Juan, Santiago, hablan de sufrimiento en el cristiano como una parte del ser cristiano. Porque seguir al verdadero Cristo es ser enemigo de Dios. Y hablo del mundo, no de la gente, sino de la corriente. Y cuando tú te opones a esa corriente, la gente que va atrás de esa corriente te va a decir, quítate. Que te me quieres oponer a esto que yo estoy siguiendo. Por eso es que el cristianismo antes era tan perseguido, hermano. Era tan odiado. Por eso el cristianismo ha sido odiado vez tras vez, y cuando un hombre se ha levantado a predicar el verdadero evangelio, ha sido perseguido. La reforma protestante costó miles de vidas de cristianos que se levantaron a predicar en contra del falso evangelio que se estaba predicando. Pero por eso Cristo dice, ¿amas más a tu familia? Correcto, quédate con tu familia. ¿Amas más tu trabajo? Correcto, quédate con tu trabajo. Si tu trabajo te va a salvar, adelante. Pero si me quieres seguir a mí, me tienes que poner en primer lugar. Porque si no me pones en primer lugar y no comparto, le dijo Dios en el Antiguo Testamento, a mí es la gloria y no la comparto con nadie. Lo mismo dice Jesucristo, mía es la prioridad. Mía es la prioridad sobre tu vida y no la comparto con nadie. Y fíjense, hermanos, si nosotros empezamos a divagar y podemos empezar a distraernos con las cosas del mundo, puede venir disciplina de nosotros. Fíjense, es un caso que ya hemos visto, 2 Timoteo 4:10, que lo vimos en casa de oración. Dice, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Pero fíjense el detalle con Demas, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica.
La vida de Demas, antes de esto, es nombrada en otras epístolas. Después de esto, 2 de Timoteo 4:10. Después de esto, Demas desaparece del mapa y de la historia de la iglesia. Pero, sí. Mi hermano, hay un castigo de Dios, hay un juicio de Dios sobre el cristiano que quiere vivir esto. Y es que salga del propósito de Dios. Que salgamos del propósito de Dios. Y creo que es lo que Pablo quería referirse cuando dice en 1 de Corintios 9, 26 y 27. Dice el apóstol Pablo: por eso yo corro cada paso con propósito. No solo doy golpes al aire, disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta. Lo entreno para que haga lo que debe hacer. De lo contrario, temo que, después de predicarle a otros, yo mismo quede descalificado. Esa es la Nueva Traducción Viviente. ¿Quién la tiene en la Reina Valera? 9, 26 y 27. Así que yo de esta manera corro, no como la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Qué tremendo. El apóstol Pablo, escribiendo a 1 Corintios, expresa algo. Dice: yo pongo en disciplina mi cuerpo. Lo disciplino. Hermanos, la vida de oración no es fácil. Estar en la presencia de Dios no es fácil. Tienes lucha con la carne. No vas a poder pasar tiempo con el Señor si no luchas con tu carne en oración. En los primeros tiempos de oración, los primeros minutos, o quizá 15, 20, 30 minutos, vas a tener una batalla cruel con tu carne. Pablo decía: yo disciplino mi cuerpo. Y no, o sea, tengo que seguir hasta entrar en esa comunión con el Señor. Porque Pablo decía, a pesar de ser ese apóstol que evangelizó toda Asia, a pesar de ser ese apóstol que amaba tanto a Jesucristo, que dijo en Gálatas: con Cristo estoy juntamente crucificado, él expresa aquí un temor. Dice: no habiendo sido yo heraldo para otros, yo venga a hacer que Dios me diga: Pablo, quítate del ministerio, ya no me sirves. Eso es lo que está hablando Pablo. Ya no me sirves, Pablo. Te deposité en ti un ministerio y, Pablo, lo desperdiciaste. Apártate, Pablo. Voy a poner a otro en tu lugar. ¿Y es lo que está hablando, Pablo? Lo mismo yo vengo a hacer, quitar. Y muchos cristianos, hermanos, están siendo quitados a causa de no meterse en disciplina en su cuerpo. Y habla aquí de la disciplina, no de azotarse ni de golpearse, sino de meterse en oración con el Señor. De meterse en oración con el Señor. De meterse a estudiar la palabra de Dios, a meditar la palabra de Dios. Eso es la disciplina que Dios pide de nosotros. Si no lo estamos haciendo, hermanos, no te preocupes. No te preocupes. Dios no te necesita para expandir su reino. Lo que nosotros debemos decirle a Dios: dame la oportunidad de servir. Dame la oportunidad de apoyar. Sé que no me necesitan, pero dame la oportunidad, Señor, de entrar a servirte. A donde tú quieras, Señor. Si tú quieres aquí en Veracruz, en Veracruz. Si tú quieres que me vaya a un rancho, me voy a un rancho, Señor. Pero dame la oportunidad de servirte. De que mi vida sea útil para tu obra. Porque el Señor va a decir: Roberto, ¿no me quieres servir? Apártate. Te voy a dar el lugar a otro. ¿Y saben qué va a pasar en la eternidad? Tu galardón. Tus recompensas eternas, tus bendiciones espirituales en Cristo van a ser quitadas. Porque al que
tiene más, más se le dará, dijo Jesús. Pero al que no trabaja, aún lo que tiene, aún tenga será quitado. no, hermano, nos debe de hacer temblar esa palabra. Aún lo poco que tenga le será quitado. Y eso está hablando de... Por eso no debemos de valorar esta vida que es como un sorbo de café por un mar de bendiciones. La eternidad no es comparable con lo que estamos viviendo aquí. ¿Cuánto podemos vivir aquí? ¿20, 30, 40 años? 50 años. Máximo. Yo tengo 40, máximo creo que llegaré a los 90, máximo, ¿verdad? Si Dios nos permite. Pero hablemos en términos de edad. Para nosotros 40 más. Nosotros 40 más. Por toda una eternidad. O sea, estoy cambiando 40 años de mi vida por toda una eternidad. Quiero disfrutar estos 40 años que me restan por toda una eternidad. Y déjame decirte algo. Cuando nosotros servimos al Señor y obedecemos al Señor, la palabra de Dios se cumple. Él dice, pero los que me aman. Cuando habla de lo que hay invocan a las maldiciones generacionales, que dice, Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Eso no es para un cristiano. Pero luego, ¿qué dice? Pero Dios hace bien y misericordia hasta 1000 generaciones de los que me aman. Cuando tú sirves al Señor, hermanos, Dios va a bendecir tu descendencia. Ahí está el ejemplo que te dije el otro día, ¿no? La vida de un mundano y la vida de un servidor de Dios, ¿no? O sea, como si fueron rateros, en la iglesia, toda la descendencia, ¿no? O sea, y todos esos puestos y esto, o sea, como se vio la bendición de Dios, ¿no? O sea, en generación tras generación y tras generación. Eso no implica salvación. Claro. Aclaremos, Claro. Sino, van a ser bendecidos. Así es. Entonces, hermano, hay muchas cosas por las cuales nosotros podemos, en realidad, pelear en el Señor. Y tener ese temor santo en nosotros de servir al Dios vivo. No estamos sirviendo a un Dios creado, estamos sirviendo al Dios que nos creó. No estamos sirviendo a un Dios cualquiera, estamos sirviendo al Dios todopoderoso. Al Dios que no lo puedo explicar con mi mente ni con mi boca, no lo puedo explicar. No puedo explicar eso. A veces me echo preguntas y luego me tengo que pegar 3, 4 cachetadas porque luego empiezo a alucinar, ¿verdad? Cuando empiezo a pensar en la infinidad de Dios. Un Dios infinito. Eso es la vida. ¿Cómo? O sea, wow. O sea, hay cosas que no alcanzamos a entender. La eternidad de Dios, la Trinidad. Sabemos que Dios es Dios en 3 personas. Es un Dios en 3 personas. Pero explícala. No, es que lo que a veces no quiero Puedo entender. explicarlo. O sea, es la maravilla de Dios. Pero estoy sirviendo a ese Dios que me maravilla y que va mucho más allá de lo que mi pensamiento puede captar. Entonces, con más acción, debería yo de servir al Señor. Porque hay una necesidad enorme. Hoy en día se nos demanda más que nunca, hermano. Servir al Señor. La sociedad. ¿Qué pasa si una nación viniera a invadir a México? ¿Cuál es nuestro deber civil? Defender a su país. Defender nuestro país. El reino de las tinieblas está avanzando cruelmente sobre la humanidad. ¿Cuál es mi responsabilidad si soy soldado del reino de la luz? Y la pregunta, ¿lo estoy haciendo? Y la segunda, ¿qué acciones, hermano? No solo nos quedemos en qué estoy haciendo. Decía mi mamá por ahí, no solo debemos de quedarnos en eso, debemos de tomar acciones. El otro día que vino el pastor Toño Ortiz, me acuerdo, yo no pude llegar a esa prédica, ya llegué al final y platiqué con el pastor.
porque lo estaba oyendo por el radio, por el internet, porque estaba en guardia. Me tocó guardia esa vez. Pero algo que me dijo el pastor Mauricio, y en serio, o sea, hermanos, para que veamos la gracia de Dios que también, que decía el pastor Mauricio, me pegó esta palabra, me pegó. Pero más que nada, estoy meditando en cómo voy a poner esta palabra en acción. Porque palabra que no se pone en acción, Es para la muerte. se olvida. Entonces, si Dios está hablando en nuestros corazones es porque tengo que hacerlo. Dios no me está hablando mi vida para que yo, bueno, Señor, déjame, lo pienso, de aquí a un mes tomo la decisión. El Señor me dice, no, es que yo no soy así. Yo no soy digno de que tú te vayas a un mes a que tomes una decisión. Tú tienes que tomar una decisión ya. Si ven, la Biblia siempre habla del hoy. Inclusive cuando Dios se muestra y Dios habla como Él es, no habla como el Dios del pasado, como el Dios del futuro, dice, como el Dios del presente. Inclusive cuando se revela a Israel, les dice, ¿cómo le dice a Moisés? ¿Y quién les digo que voy, que me envía? Yo soy. ¿Por qué dijo Dios, yo soy? Está totalmente en tiempo presente. Porque para Él no hay tiempo. Y porque para Él necesitamos actuar a su voz. Dios no dice, date 5 días, date 20 meses, si quieres, date 40 años, y ya luego me respondes. Regresa, ¿no? Dice, Aquí te voy a estar esperando tranquilo. hoy, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Dice un dicho mundano, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Entonces, hermanos, tomemos acciones serias sobre aquello que está interrumpiendo nuestra vida espiritual. Tomemos acciones fervientes y decir, basta ya. Arranca aquello de tu vida, arráncalo de todo. Ya no podemos seguir en estas cuestiones. ¿Qué está provocando que tú no estés en vida de oración y de comunión con la palabra de Dios? Eso, arráncalo de tu vida. Es a lo que se refiere la palabra cuando dice, te es preferible estar ciego, tuerto, con los 2 ojos, y irte al infierno. Si algo te está obstruyendo, más vale que eso te duele un poquito, ¿no? Que te duela toda la eternidad. Entonces tenemos que tomar decisiones serias, hermanos. Y entonces nosotros, hermanos, tenemos que ver que hoy en día la sociedad está decayéndose más y más y más y más. Estos pecados de lo que habla Pablo en Romanos, ¿verdad?, se están multiplicando. Y la gente cada día está más indiferente a las cosas de Dios. Está más indiferente a Dios. Por lo tanto, hoy más que nunca necesitamos predicar el verdadero evangelio, la verdad de Dios en nuestras vidas. No hay otra manera. Porque a Dios le ha placido salvar por la locura de la predicación. Les voy a decir algo que debemos de meditar. A veces no queremos servir porque queremos recibir. Y la palabra de Dios dice lo contrario, que más bienaventurado es dar que recibir. Si tú quieres recibir, Dios te va a bendecir. Pero si tú quieres dar, Dios te va a bendecir aún más. Y esto no estoy hablando de economía, estoy hablando de bendiciones espirituales. Entonces, más bienaventurado es dar que recibir, hermano. Entonces, la palabra de Dios vez tras vez nos está hablando de dar. Dame hoy, hijo mío, y otra vez doy tu corazón. Pues hemos acabado el capítulo 2. ¿Eh? Cambios radicales. Cambio radical. Cambio radical. Cambios radicales.
Ya no podemos seguir siendo los mismos. Ya. Efesios nos lo está diciendo, Romanos nos lo está diciendo. Ya no andéis. Todo el Timoteo dice, Todo va. Que tú puedes llevar una vida cristiana miserable espiritualmente. aquí eso es lo más importante. Porque eso le damos una importancia, no sé, cualquier cosa. Porque podemos decir, como el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo. El morir es ganar. ¿Estás dispuesto hoy en día a que puedas morir y a tener un encuentro con tu Señor? Y que el Señor te pida cuenta. Quiero decir, ¿no? Bueno, en serio, hermano, no es esa pregunta. Si yo muero hoy, voy a llegar ante la presencia del Señor y me va a pedir cuenta. A ver, ¿Qué hiciste con lo que te di? Hay señores que nunca descubrí qué talentos me diste ni qué dones me diste. Nunca me revelaste los dones que me diste porque nunca serviste. ¿No? Dice, dijiste en tu palabra que 120. porque dice, ¿qué dice? Dice, Señor, yo sabía que tú eras un Dios celoso, fuerte. Señor, por eso escondí mi talento. Y el Señor va a decir, sí, te quise, ¿verdad? Sí, te voy a comprar esa mentira. ¿Verdad que no? El Señor no va a decir eso. Entonces necesitamos meditar. Si hoy nos vamos con Cristo, en primer lugar, si hoy muero, me voy con Cristo. En primera. En primera. Hay que analizar eso. Si he nacido de nuevo. Pablo, el apóstol Juan dice, el que ha nacido de Dios, vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y Pablo dice, el que ha nacido, Juan también, el apóstol Juan dice, el que ha nacido de Dios, ama. Porque Dios es. Entonces necesitamos ver eso. Y el que ama, da su vida. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos invirtiendo en nuestros tiempos? ¿Qué estamos haciendo por nuestros hijos? ¿Qué estamos haciendo por nuestra sociedad? ¿Qué estamos haciendo por el Evangelio? ¿Qué estamos haciendo? Hacemos las cosas que son banales. Y enseñémosles con nuestro ejemplo a nuestros hijos que lo mejor es Cristo. No hay nada mejor que Cristo. ¿Amén? Vamos a orar. ¿Quién quiere orar? Señor, te damos gracias, Señor, por esta palabra, Señor. Que quede como una semilla en nuestros corazones, Señor, que dé fruto, Señor. Que gracias, Señor, porque a través de esta palabra nos haces ver la realidad de nuestros corazones, Señor, en qué es lo que estamos fallando, Señor. Ayúdanos, Señor, para cada día crecer más, ser más semejantes a ti, Señor. Perdónanos si te hemos fallado, Señor. Perdónanos si no hemos logrado eso, todos los requisitos, Señor, para que tú nos pides, Señor, para ser semejantes a ti, Señor, para ser como tú, Señor. Ayúdanos, Señor, a crecer, Señor. Ayúdanos a tener ese anhelo, Señor, a estar en tu presencia, a buscar tu palabra, Señor, a tener esos momentos de oración, Señor, esos momentos de intimidad contigo, Señor. Ayúdanos, Señor, a que en nuestros corazones, Señor, crezca ese anhelo a predicar tu palabra, Señor. Gracias, precioso, porque eres bueno, Señor, porque a pesar de nuestras fallas, Señor, y a pesar de las situaciones, Señor, y de nuestros comportamientos, Señor, vemos tu gracia en nuestras vidas, Señor. Gracias por ser tan misericordioso, Señor. Gracias por ser nuestro Padre. Gracias por habernos adoptado, Señor. Te amamos, Señor, y te pedimos perdón si te hemos fallado, precioso. Gracias, precioso, por esta palabra que llena nuestros corazones, Señor, y nos redarguye, Señor. Nos redarguye
y nos hace ver la realidad de nuestra vida y nuestros corazones, Señor. Gracias, precioso, te damos en esta noche, gracias, Señor, por la vida de nuestro hermano Edgar, Señor. Gracias por ese tiempo que él dedica a estudiar tu palabra, Señor, para podemos venir en estas clases, Señor, y compartirla con nosotros, Señor. Te pedimos por todos nuestros hermanos, Señor, que no pudieron estar en esta clase, Señor. Cuídalos, bendice, Señor, bendice sus casas, Señor, bendice sus alacenas, Señor, cuídalos, Señor. Y a los hermanos que vinieron hoy y que tienen que irse a sus casas, Señor, bendice su camino, Señor, y guárdalos, Señor, de cualquier situación que se les pueda presentar, Señor. Gracias, precioso. Te pedimos, Señor, que bendigas estos alimentos, Señor, que tenemos aquí para compartir con nuestros hermanos, Señor. Gracias, precioso. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. ¿Quieres más cafecito? Si hay, si no... Oye, Edgar, Hey, dime. la otra vez estaba ahí en internet y vi unas cosas y estaban ahí, entré a un blog, ¿no? Y estaban ahí discutiendo unos católicos. Ajá. No, la cosa es que estaban ahí discutiendo y en eso habló de ahí mismo, una católica, se ve que era una chava de 22 años. Ajá. Y en eso uno le dice, ¿y tú por qué osas hablar, ramerilla, que no sé qué? Que no sabes que ¿cómo dijo? Es vergonzoso que las mujeres hablen en las congregaciones y todo eso, y le citó versículos bíblicos, y yo los vi, y digo, ¿a poco sí es cierto que es vergonzoso que las mujeres hablen en las congregaciones? O sea, Hermanos, gracias, me despido.